Bienvenidos al cuarto encuentro global de un curso de milagros a realizarse en Brasil, Sao Paulo, en septiembre de este año 28 y 29. Es previo o preámbulo a todos a este encuentro. Nos estamos reuniendo en workshop con maestros de diferentes partes del mundo. En esta oportunidad nos corresponde estar desde Panamá con Jenny da Silva, que es una maestra de Dios, estudiante de un curso de milagros. Ella se encuentra en este momento en Panamá. Profesional, licenciada en el área de marketing, directora del área creativa en una empresa en Panamá, cofundadora de Oneness. Sin mucho preámbulo y de manera muy simple, sintética, en esta presentación tenemos a Jenny. En gratitud, Jenny, por estar aquí. Y bueno, los micrófonos son tuyos en este primer workshop. Háblanos de esa historia como un curso de milagros. Gracias, casi tocaya, Jennifer. Agradecida por este espacio y bueno, por la gestión tan bonita que están haciendo en el preámbulo del encuentro global. Es un trabajo importante y se reconoce la intención de unificar y de llevar el mensaje del curso mucho más allá. Así que mis respetos y agradecimientos por también considerarnos como Oneness para participar de estos espacios. Creo que para cada uno ha sido no solo un reconocimiento importante de el trabajo que hemos venido haciendo para también expandir el mensaje y lo que hemos creado en conjunto, sino además un reto también, porque es importante hacer ese clic con el mensaje que hay que extender, que bueno, hoy pues por estar aquí y siempre que hacemos actividades, compartimos algo, siempre preguntamos, Espíritu Santo, ¿qué tengo que dar? ¿Para qué estoy aquí? Así que, bueno, se me ha pedido contar mi historia y cómo he llegado al curso. Y la verdad es que como para todos, es un cuento muy largo, con muchas verdades, algunas capaz que me cuesta admitir, pero soy de Venezuela, originalmente tengo 8 años viviendo en Panamá, me vine con 19 años y ahí empezó mi vida independiente, adulta, en la cual yo creía que me la estaba comiendo muy poco después de haber emigrado, de haberme independizado. Creía también que tenía una relación con Dios y que tenía, digamos, mi espiritualidad definida y que tenía un camino recorrido, pero no pasó mucho tiempo para tener que darme cuenta que me tocaba profundizar mucho, mucho más. Crecí en una familia católica, gracias a Dios, pues muy unida, muy bonita, siempre hubo la intención de, pues, creer y buscar a Dios, pero cada quien tiene que encontrar de alguna manera su línea, ¿no? Su línea de comunicación abierta con el Espíritu Santo y con esa parte unida a Dios. Y yo por mucho tiempo busqué cuál era la mía, porque sentía que me llamaba, que me pedía algo más y tenía el reto importante de pues llegar a eso. Y después de pasar por distintos grupos, de empezar a estudiar la Biblia, que no es que no sea una herramienta de estudio hoy en día, pero que fue como parte de lo que me preparó para posteriormente llegar al curso. Me topé un día con la parte de mí más egocéntrica, arrogante, que creía que se las sabía todas, pero estaba en lo más bajo de su existencia, y me encontraba sola. Y bueno, como Sarita le tiene un término, nuestra Sharon le tiene un término que normalmente no sería como yo lo diría, pero como Sharon le dice, sola, mamando y sin amigos. Ah, no, creo que es distinto, pero bueno. Eh, y ahí fue de hecho cuando, estando en un trabajo en el que en verdad estaba muy perdida y con un propósito completamente retorcido, realmente sin dinero o sin un plan de cómo iba a seguirme manteniendo a lo largo del tiempo, mamando lo que sin amigos.
Me di cuenta que la verdad mis fórmulas no funcionaban y que esa parte de mí que creía que con fake it until you make it y párate firme, que tú puedes, eres la dueña de tu destino y todo eso, la verdad no me estaba sirviendo porque había noches que me iba a dormir aterrada, había mañanas que antes de irme a trabajar me quedaba congelada sin saber cómo avanzar, no tenía realmente ni ganas ni intención de hacer más nada porque estaba genuinamente muy perdida. Y precisamente acaba de entrar Mai para ser la que da el pase en mi vida a yo hablar por primera vez de Dios con alguien. Yo había empezado a ir a una iglesia cristiana para poder sentir que escuchaba de algo y hubo un día que, gracias a la vida, conversando con Mayrin por WhatsApp, estábamos empezando a ser amigas, dimos con el tema Dios. Yo no sé cómo fue, pero fue, ok, puedo hablar de esto contigo y cómo se siente y cómo se vive y pues gracias a la vida, ya May venía recorriendo un camino con Sharon como roommates y May con todo el amor del mundo se sintió capaz de darme lo que ya venía aprendiendo y de abrirme las puertas a aprender un poquito cómo yo también podía empezar a tener esa relación con Dios. Y ahí fue cuando conocí a Sharon y Sharon fue la puerta a yo comenzar a ver toda esa locura que tenía por dentro a través de las terapias. Y en verdad, por primera vez, después de mi primera terapia, yo pude descansar un domingo. Yo era de las que vivía con la mentalidad de, bueno, estoy en mis 20, tengo que trabajar sin parar, sin darme créditos de nada hasta que, no sé, sea millonaria y yo no veía tele ni siquiera un domingo, no me acostaba, no me levantaba tarde nunca, o sea, y aún así, o sea, vivía, no sé, sufría, no sé cómo vivía, era genuinamente terrible, em, hasta que me llevé a un punto en el que en verdad, lo que mencioné hace un segundo, o sea, me despertaba por las mañanas congelada sin saber ni cómo caminar. Y bueno, en ese momento tuve la oportunidad de ser humilde. Bueno, siempre tuve la oportunidad de ser humilde, pero mejor dicho, tuve el llamado a finalmente rendirme. Y gracias a Mai y Sharon, desperté de mis creencias de yo creer que porque mi familia había habido cáncer, yo tenía que ser, a mí me iba a dar cáncer. Y yo tenía que, o sea, yo había elegido que como en mi familia hubo cáncer y yo no quería que en mi casa a más nadie le diera cáncer, que me tenía que dar a mí, para que más nadie se muriera porque creía que en verdad no había manera de no creer que ningún cáncer me tiene que venir a poner en una situación para que me amen, o que ni nada tiene que venir a atacar una vida para que sea relevante o lo que sea. Y así como eso tenía otro montón de creencias de que a mi edad, en las que a mi edad, mejor dicho, no era más que puro maltrato para mí misma y vivía genuinamente en una zozobra de lograr cosas que eran completamente del mundo y que no me daban ningún tipo de gratificación. Entonces, el llamado fue a despertar de mi gran arrogancia y ganas de comerme el mundo lejos de Dios, diciendo que amaba a Dios y que vivía en Dios y que por supuesto que sí. Yo creo que crecí con Dios porque por supuesto nunca me he dejado sola, pero no en Dios. Y creo que hoy puedo vivir la diferencia de una cosa es que yo sé que pues por garantizado Dios jamás me va a dejar sola y que en mi vida mis derechos están intactos, pero otra cosa es decidir todos los días vivir en eso y ser una muestra de. Entonces, creo que a mis 21 20 años, finalmente comencé a entender cómo podía también no solo vivir con Dios, sino en Dios y empezar a escucharme y aprender y a formarme, porque realmente lo que comenzó a pasar fue que en Panamá todos mis amigos
sea, todos nos empezamos a ser conscientes de que no había otra manera en la que pudiéramos estar bien, por lo menos no al nivel que queríamos, y veíamos cómo pasaban milagros y sucedían cosas, y que teníamos que seguir creciendo y seguirnos formando. Y empezamos por todos los jueves, sin falta, vernos las caras después del trabajo, sentarnos a aprender del curso con Sharon y permitirnos vomitar lo que había pasado en la semana para escuchar las locuras que pasaban en nuestras cabezas y entender que había un mundo distinto poco a poco, hasta que llegamos a un punto en el que nos dimos cuenta que no podíamos mantener eso que estaba pasando entre nosotros y que teníamos una herramienta muy importante para seguir expandiendo, y le dimos vida a lo que algunos ya conocen, que es Oneness, que es la comunidad de la cual también soy parte fundadora, junto con mis compañeros de Panamá, María Silvia, Mayrín, Sharon, como la líder, Daniel, y de la cual pues estoy demasiado contenta de tener la oportunidad desde el principio de haber estado y de poder decir que hacemos una labor de expandir el mensaje del curso que nos ha cambiado la vida a cada uno de una manera distinta. Entonces, pues si alguien de los que está presente todavía no conoce, tenemos esta comunidad digital que está en Instagram y a través de otras plataformas que ya, digamos, manejamos de otras maneras, como grupos de WhatsApp y las reuniones, en donde la intención es expandir precisamente el mensaje del curso, así como la plataforma del Encuentro Global también lo tiene como propósito, y en donde realmente, ¿qué van a encontrar? Un grupo de, una hermandad, como nosotros le llamamos, pero un grupo de muchachos que ha tenido que, sin muchas opciones, despertar, y pues, nos hemos permitido realmente entregarnos a despertar juntos todos los días, todos los días, todos los días, para seguir apoyándonos en crecer y también viendo un mundo distinto, porque nos hemos dado cuenta de que a través de la sanación de cada una de las situaciones de uno y del otro, cambiamos el mundo entero. Mayrin, que está aquí presente, ha abierto fronteras nada más con su intención de poder lograr llevar un mensaje o de lograr sus objetivos, y fronteras literalmente. Se abre y no solo pasa a ella, pasa a miles y cientos de personas. Entonces, me honra realmente ser parte de Oneness y de que hemos podido crear esta plataforma a través de la cual ya hoy no sé cuántas personas somos en el grupo de WhatsApp, pero hay jueves en los que estamos en una reunión y hay 6 personas nuevas que están aprendiendo a hablar y a conocer de cómo se sienten y a escucharse, y que al final del día se llevan eso que yo me llevé después de esa primera conversación con Mike, que fue, wow, o sea, si existe, ¿sabes? Si es cercano, si puedo hablar de esto con alguien, con mis amigos, y que pues a pesar de que tengamos tantas distracciones y que no sea lo que todos vemos en el día a día, o que nos vamos al trabajo y se nos olvida, ya entendemos que hay una herramienta que podemos hacer clic con nosotros mismos como prioridad en nuestra vida para sentirnos bien. Y pues a través de esto hemos tenido la suerte de crear herramientas también para irnos escuchando todos los días. Y Mayrin, por ejemplo, creó su grupo Resplandecer, que es parte, digamos, del ecosistema de lo que creamos, y del cual también pues ya se ha vuelto como una comunidad hermana de Oneness, en donde yo también tengo la oportunidad constantemente de conocer a los chicos y hablar con ellos, y ver cómo me sigo reflejando constantemente y sigo encontrándome con esa Jenny que hace 7 años creía que sabía todo, y hoy sé que no sabía nada, ni de la vida, ni de Dios, ni de mí, y que tiene algo tan importante que enseñarme cada día. Entonces, de eso se trata. Y pues a nivel del curso,
para mí lo más importante ha sido entender que cada vez que yo abro una página del libro o que lo abro en mi celular, porque hasta hace muy poquito he sido bastante digital con el uso y el aprender del curso de milagros, tengo una conversación abierta con el Espíritu Santo y con Dios y que no me falla, o sea, es que no me falla, o sea, el día que yo, por más yo siento que nada, ahorita sí me perdí, no tengo regreso y no sé, ya me van a desterrar del cielo y ya ahora sí nunca más me voy a volver a sentir en paz. No hay día que no se encuentre respuesta, no hay día en que no me vea reflejada en lo que plantea y en lo que en algún momento Jesús quiso hacernos ver. Entonces, pues realmente tenemos una herramienta que es tan poderosa y que tenemos la oportunidad de, como decía hace un momento, regalarnos la plataforma para no solo vivir con Dios, sino en Dios, o sea, caminar en eso todos los días y que estamos en este mundo y la ponemos constantemente, sí, sin falta, no hay duda todos los días. Yo particularmente vengo de pasar por un proceso de meses, de un nuevo trabajo, de cambios constantes en mi entorno. Y cuando llegó la oportunidad del encuentro, yo dije, wow, o sea, Dios llama y llama fuerte porque no podía haber un nivel de reto que fuese más importante que el encuentro global, que pasa una vez al año y que justamente coincide con estas fechas en las que yo siento que es como, uff, o sea, no pudiera si no fuese guiada, porque realmente hay veces que es too much y de verdad, y se lo digo a quien me lo pregunta, es mentira que estar aquí nos hace perfectos o que de alguna manera quiere decir que lo tenemos todo ganado, todo controlado, no, o sea, somos un trabajo en proceso todos los días y el curso por eso o sea, empieza el primero del año y se renueva el primero del año, porque va a ser así para toda la vida, porque realmente nunca vamos a terminar de aprender a estar en Dios, cada día vamos a tener un reto nuevo. Y de hecho coincidió con que la semana pasada Mayrin también me pidió hacer una charla para los chicos de Resplandecer. Y yo no les puedo explicar lo, lo importante que para mí fue atender ese llamado, porque más allá de dar una charla para compartir algo que pareciera que yo sé, es que yo sé que con quienes me voy a encontrar son esas partes de mí atrás de las cuales tengo que reconectar conmigo y con Dios y que es porque hay cosas allí que revisar y de hecho fue precioso y cada vez que hacemos estos espacios son para, bueno, suena egoísta, pero es más para recibir que para dar, honestamente. Eh, y bueno, por eso gracias por generarlos también a través del encuentro y hacer este formato de los workshops, porque creo que nos extiende la oportunidad de escucharnos y de conocernos entre los maestros que vamos a participar, porque somos, como les digo, un trabajo en proceso y es importante poderlo extender y apoyarnos como plataforma para eso. Charito, Charito. vale. Sí, yo quiero agregar algo porque yo sé que Jenny, o sea, no se acuerda, pero Jenny nos representó en uno de los webinars de la Fundación para la Paz Interior, porque gracias a esto que se ha creado con los chicos de Wandes, pues se llevó la propuesta a la fundación y la fundación se dio cuenta que no estaba llegando a nuevas generaciones. Y en base a eso, pues crearon un webinar para, se dieron cuenta que habían ya personas más, o sea, entre los 18 35, que estaban también enseñando el curso, pero ellos no habían llegado a esa generación. Y bueno, Jenny nos representó en ese webinar. No, o sea, este no es el primer reto, el primer reto fue ese porque
en un idioma que no era el original, o sea, nos representó, habló muy lindo en inglés, o sea, y se conocieron de diferentes países, que fue lo más bonito, porque no fue nada más gente de Estados Unidos, había gente de Brasil, o sea, increíble la cantidad de personas que están usando las redes hoy en día para enseñar a esas nuevas generaciones. Entonces, faltaba destacar eso, pues. Sí, Así que de hecho, Charito, esta lámina se me quedó pendiente porque no, y no lo puedo dejar de compartir porque es importante, ¿no? Venimos de una escuela que, más allá de lo que hemos hecho aquí en Panamá, nos ha dado toda la base. Y bueno, ¿quién más que Jorge también para hacer referencia a eso? Realmente el legado de Aprendiendo a Hacer y la oportunidad de recibirlo de Antonio, que lo recibió de los maestros Medina, ha sido yo creo que la semilla que digamos, o la gasolina que nos hizo entender que esto no se podía quedar en nuestro alcance y que las plataformas que estamos creando, porque somos, digamos, células o porque estamos quizás localizados de cierta manera o porque hay ciertos proyectos, digamos, que parecen individuales, no podían ser aislados. Y creo que precisamente como lo dice Sharon, sentíamos que esa plataforma que nosotros veíamos con una potencia y con un hambre de verdad despertar y de ver el mundo distinto, no la podemos, digamos que encapsular o englobar en nuestras intenciones personales, porque estaríamos fallando directamente a lo que queremos lograr con el mensaje del curso. Y tuvimos la gran oportunidad de tocar la puerta y poder entrar con la fundación, que también han hecho la oportunidad, han creado una plataforma, digamos, paralela para que nos pudiésemos, digamos, conectar allí. Y de hecho esperamos y trabajamos incluso en paralelo para que esto siga siendo una colaboración en progreso. Comenzamos con un primer workshop en noviembre del año pasado, justamente en donde creo que fuimos 6 países, entre España, Venezuela, Panamá, Estados Unidos, Canadá, que pudimos exponer como jóvenes de menos de 30 años o de 30 a 32 años llegaron al curso, cuando parecía anteriormente que esta era una herramienta para los que ya han andado por la vida y que conocen mucho y que tienen la capacidad de leer y escuchar y sentir el mensaje del Espíritu Santo. Pero pues tuvimos que darnos cuenta de que no es así, que realmente el curso está escrito en un lenguaje que es para todos y que más bien ha sido una herramienta como jóvenes para potenciar y digamos que parar de sufrir un poquito antes, un poquito menos, este, y usar, digamos que las enseñanzas pues para edificar con una base más sólida y poder crear pues esa vida en la que cada uno nos estamos preparando desde una intención más clara y un propósito más guiado pues de la mano del espíritu. Y bueno, la verdad es que gracias a Sharon por el recordatorio y por realmente ser quien nos guió también y nos ha guiado a crear esta plataforma y a tocar la puerta a la fundación, porque esto fue para que no crean que es que hay protocolos y que mandamos una carta por correos de, no sé, al Polo Norte. No. La herramienta que tenemos todos los días: Instagram, hola, ¿cómo están? ¿Por dónde les contactamos? Un correo, aquí estamos, somos nosotros. Montamos esta presentación. Hi, how are you? We're oneness. We're a brotherhood from Panama. Y pudimos extender este mensaje que no se puede quedar en lo que estamos haciendo en escala pequeña y que necesitamos realmente que cada vez que alguien
está dispuesto a escucharlo y a vivirlo, porque no es solamente pues, entrar y escuchar esto, sino abrir el corazón a vernos reflejados en lo que cada uno cuenta, eh, pues luego querer compartirlo, ¿no? Extenderlo. Que creo que vi el flyer de una de los workshops de hoy o de ayer y era justamente el tema de todo lo que doy, me lo doy a mí mismo. Entonces, la extensión que también nos enseña el curso y que es necesaria para que estos aprendizajes y que el mensaje penetre en cada uno de nosotros. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta o si hay un siguiente punto. Yoconda tiene la manito levantada. Adelante, Yoconda. Gracias. De verdad que yo cuando oigo esta juventud bella y preciosa, me acuerdo que Jesús también era un chamo, 33. Y entonces estamos alejándonos de esos mitos de que esto es para gente adulta, así como yo. No, no, Jesús era un hombre de 33 años, para mí era un chamo, un carajito. Mi amigo pana es un chamo. Y entonces, por eso cuando lo veo a ustedes, wow, estamos entendiendo que Jesús sabe lo que está haciendo. Gracias, ese era mi único comentario que quería decir. Gracias, Yoconda. Y menos mal, porque si no, la verdad es que si hubiese algo que tuviese que compartir a un bebé que pudiera recibir cualquier tipo de mensaje sin niveles y sin pensar en que las edades y que nada de eso existe, sería que la vida no es como nuestros amigos nos lo dicen. Y saber que eso lo podemos recibir desde cualquier punto de la vida y que no hay que esperar para estar llenos de sabiduría de los años para recibirlo, yo creo que es clave, porque si no, particularmente yo, primero que nada, desde los 21 ya me hubiese dado tantos más golpes que yo no sé dónde estaría. Y segundo, que poca esperanza habría de verdad de pues vivir tranquilo y en paz, por lo menos en un porcentaje de nuestros días, porque es una decisión, sí, y yo creo que lo más importante en el momento que Sharon y que Mayrin me lanzaron mi rayo despendejador, fue decidir de verdad, sí, que ahí era y que había que entrar y navegar profundo en esas aguas oscuras que habían dentro de mí en el momento y que me tenía que encontrar de frente con todos esos fantasmas. Después de haber creído que la vida era linda porque vivía en mi casa con mis tres hermanitos y mis papis y sales a la vida real y la verdad es que es un librito que no te entregan. No, no te lo entregan y por más que papá y mamá intentan enseñarnos y guiarnos, nos toca decidir y querer ver pues de manera particular porque nada, la verdad es que no nos van a dar nada masticado y toma un, un mundo de responsabilidad y en Venezuela se dice mucho la palabra guáramo. Hay que tener mucho guáramo para ver de frente y guáramo es como coraje, valentía. Hay que tener mucho guáramo para ver de frente sus cosas y cuando uno es así jovencito que en verdad no sé, una parte de uno le encantaría estar de fiesta o que todo fuera fácil, no sé, haber nacido millonario y todas esas cosas con las que cualquiera fantasea, pues yo creo que hay dos cosas. Yo sé que cuando estás más adulto y con mucha más experiencia tienes que desaprender mucho más, pero también cuando estamos más jóvenes también hay que tener un compromiso importante de no distraerte y enfocarte y de verdad creer, porque también mientras más jóvenes, a veces más arrogantes y más, no sé si rebeldes, pero con curiosidad de otras cosas y que nos distrae, la verdad, de poder encontrarnos con un poquito más de brevedad o de seguridad. May, tienes la manito arriba. Sí, disculpen la iluminación, mi iluminación no está muy buena, pero quería pasar porque la semana pasada estaba hablando con Charito y fue un momento que estábamos conversando de algo como que profundo para mí, de un proceso personal,
Y yo le dije como que, Charito, ¿sabes? Gracias, porque de pana que si yo no tuviera esta guía contigo, o sea, que literal me pasa algo y al minuto le escribo a Charito y que, Charito, mira, estoy sintiendo esto, ayuda, auxilio. Y ella está ahí, y yo le decía, gracias por tú decir sí, porque si no, yo tampoco lo podría recibir y lo hubiera recibido para mí. Y justo eso, o sea, se me viene esa conversación en este momento porque, o sea, te escucho y lo que digo, o sea, esto fue hace una semana, lo que acabo de contar con Charito, y yo sigo pasando como por este proceso emocional. Y qué increíble poder no solo tener a Charito como mis señales, sino también que tú hayas dicho sí, hace que yo hoy está esta reunión en un día cotidiano que probablemente, bueno, ya terminé de hablar con Charito lo que hablé hoy porque todos los días hablamos. Es como que termina la conversación y puede ser que me vuelva a desconectar, pero gracias a que tú dijiste sí, pues hoy estoy aquí en este instante y es como que me traes el triple, ¿sabes? O sea, es esa ancla constante. Entonces, o sea, te lo quiero reconocer porque al final sí, Charito y yo hemos sido un canal para ti, pero tú ahorita estás siendo un canal también demasiado valioso, tanto que apoyas lo que estás diciendo, resplandecer, etcétera, como que estás allí y tú también estás dando. Entonces, es como que públicamente te lo quiero reconocer para que lo abraces y porque, sabes, yo te escucho hablar y me hace un clic impresionante y es como que digo, wow, qué increíble que esta persona además es mi hermana. O sea, de que es casi que como mi familia que yo elegí. Así que eso es lo que quiero que abraces y sostengas porque esto también lo haces tú, pues. Gracias a mí, tal cual. Y bueno, no solo eso, o sea, sí eso y que a veces no nos damos cuenta, pero detrás de nosotros viene una cola de cientos. O sea, ya yo no sé cuántos y no es necesario contarlo realmente, pero que no nos damos cuenta cómo constantemente somos capaces y por eso en verdad yo creo que a veces es el compromiso, porque a lo mejor sí queremos bloquear y discutir y mandar a la miércoles lo que sea a veces, pero hay un compromiso tan grande con ser consecuente con lo que estamos aprendiendo y con lo que queremos dar, que es como, uf, es como yo creo que como un papá para un niño, esas ganas de dar el ejemplo, de dejar un legado que es para la eternidad. Y así hemos sido, por eso nuestro círculo de amigos se ha convertido en una respuesta de eso. Pues yo creo que si ha habido alguien que no ha querido, no le ha quedado opción, o sea, o escuchas, o sea, no vas a escuchar hablar del sentir y no vas a escuchar, o sea, vas a escuchar del amor, lo tienes que escuchar. Claro. Sí, que quería agregar también algo, o sea, agregando al comentario de Mayrin, por ejemplo, el jueves pasado que estábamos reunidos, todo lo demás, entonces no es que hablo yo nada más, porque, o sea, yo comento, pero de repente también comentó, en ese momento comentó Jenny, porque había un chico allí, Alejandro, que estaba como atascado, ¿no? Y Jenny comenta, mira, tal, o sea, ella cuando habló el chico, o sea, Alejandro conectó con ella. Y me dice, menos mal que me dijiste, o sea, por eso es que digo, la voz del Espíritu Santo está en todo, pero cuando ellos hablan su propio idioma, pero en presente, aquí anclando para ser canal de Dios, entonces yo nada más me quedo maravillada viendo todo, yo, ¿qué? Y es eso lo bonito de la comunidad, así como se hablan ellos, o sea, no, llega un momento en que ya se hace un hábito. Y bueno, también te reconozco, pues, o sea, como Mayrín, todo ese aporte de cada uno, porque aquí está Andrés, María Silvia, Kirsty, cada uno de verdad somos una sola mente, definitivamente, una sola voz. Así que bueno. Te abrazo, niño. Gracias, Sarita. Jorge. Y yo quería también agradecer a Jenny y hay algo curioso que a mí me encanta del grupo Oneness que tengo que decir, porque fíjense lo importante que es
como dice Catherine, tener amigos poderosos, guerreros pacíficos, esas personas que van con nosotros que de alguna manera no comparten el juego de la ilusión. Porque yo caigo en diferentes momentos y caigo, pero esos guerreros que están conmigo, esos mis amigos, esos mis hermanos, me ayudan con una palabra certera, me ayudan con, a lo mejor me dan un cafecito y me escuchan toda la basura que yo tengo que decir en ese momento, y eso es suficiente para volver a entrar en ese canal de amor en donde todos mis amigos y todos mis hermanos me están invitando. Eso para mí, yo adoro ver eso y yo digo, wow, hay que ver que nosotros hemos avanzado bastante. Porque otra cosa bonita que veo en ustedes y que veo como reflejo de esto que estamos estudiando, sintiendo y proyectando a través de un curso de milagros, es que estamos enseñando a todo el mundo que todos tienen la capacidad de escuchar al Espíritu Santo dentro de sí. Eso es algo novedoso, porque antes estábamos acostumbrados a seguir a un maestro porque ese maestro no se equivoca, porque ese maestro tiene una cantidad de años, tiene la barbita así grande, blanquita, es flaquitico, vestido de blanco, porque el estereotipo a nosotros nos encantaba. Y poder tener estos guerreros a nuestro alrededor, toda esta gente que nos ama, todos nuestros amigos, que yo tengo conciencia que ellos están escuchando la voz del Espíritu Santo cuando yo no la puedo escuchar y tener esa conciencia de que los voy a escuchar. Para mí eso es un regalo grandísimo que yo vuelvo y repito. Oye, en este camino del despertar vamos bien. Estamos mal, pero vamos bien. Porque, oye, qué sabroso poder sentarse a conversar con Jenny, con Sharon. O sea, vamos a tomarnos un cafecito y mira, me pasó esto hoy y me sentí mal, me sentí depre, pero mira, pero tú sabes qué, con eso que estás diciendo me llega tal cosa y wow, era lo que tenía que escuchar. Entonces, yo estoy muy agradecido de poderlos tener aquí también en el encuentro global. Para mí ha sido un reforzamiento muy bonito el poder reconectar con ustedes también y sentir que Panamá está bendecido con este grupo, así como está España, así como está Brasil, así como están Estados Unidos y todos donde estamos nosotros aquí en este momento. Entonces, gracias Jenny y gracias a todos. Gracias a ustedes también por ayudarnos a reconocerlo y a extenderlo cada vez más. Y ojalá que esto sea, digamos, que el principio, que no es el principio, sabemos que esto ya tiene demasiado, pero que realmente tengamos la oportunidad de llevar esto muchísimo más allá y que, bueno, más allá de eso, que hagamos la misión que se nos está pidiendo, ¿no? De extender y de ser testimonio de lo que estamos aprendiendo y de lo que tenemos que dar. Así que gracias también a los que nos están acompañando por compartir, por escuchar. La semana que viene tengo la otra parte de mi workshop previa al encuentro y bueno, como lo dijeron al principio, yo me dedico a la creatividad y al marketing y publicidad, donde para mí lo más bonito ha sido poder aprender cómo está Dios allí. Y si no me equivoco, le pusimos el nombre de Crear como Dios crea al siguiente workshop. Así que me va a encantar poderles compartir lo que eso significa para mí y cómo, pues, en mi día a día permito que eso esté presente. Así que, bueno, están súper invitados y de plano agradecida por su compañía en este espacio. En gratitud, Jenny, en verdad que es un deleite cada vez que escuchamos a estos jóvenes de Juanes cuando cuentan su historia que nos refleja a nosotros en cada uno de
Camino que sabemos que no hay camino, pero que en este tiempo y en el espacio hemos recorrido. Y hemos recorrido algunos con unas elecciones más fuertes que otros en el mundo de la ilusión, pero que al final son ilusiones. Y como lo dices tú, no es con Dios, es en Dios. Y estamos en Él y permanecemos en Él. En gratitud, nos vemos en el próximo workshop y en verdad síganos a través de nuestras redes www.encuentroglobalucdm.org. Allí, si no te has inscrito, inscríbete porque esto es una apertura, un primer contacto con todos los maestros que van a participar en el cuarto encuentro global. Entonces, los invitamos en gratitud, Jenny, en gratitud, Sharon, en gratitud a todos, porque esto es lo que es un curso de milagro. Es despertar, es reconocerte en el verdadero ser. Y que lo hagas en el tiempo, a una edad más temprana, es tener un mundo diferente y ver las cosas de otra manera. Y vivir en paz en nuestras mentes en este mundo. En gratitud y nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones. Gracias.